Hola, muy buenas a todos. Debido a problemas con mi internet, la ayudantía del día de hoy tendrá que ser grabada y posteriormente yo la subiré a YouTube. Entonces quiero, en este caso, que leamos el enunciado del problema. El enunciado dice así: este problema está sacado de una prueba, de una PEP, y por eso en este caso sale el número 2. Dos placas paralelas que pueden considerarse superficies grises de igual área, 1 metro cuadrado, se encuentran a una distancia de 1 metro. Esa es la distancia entre cada una de las placas. La placa A1, háganse el valor de la emisividad, que por alguna extraña razón se cortó, pero dice se encuentra una temperatura de 120 grados Celsius, y la placa A2 se encuentra una temperatura de 80 grados Celsius. Las otras superficies del paralelepípedo se pueden considerar superficies negras y están a una temperatura de 50 grados Celsius. Esto valía un 35% del problema. Por lo general en la PEP2 más o menos se estructura de esa forma, considerando el problema grande, que es el de intercambiador de calor, y este problema que sería el de radiación. Antes de que se me olvide, la emisividad 1 es 0,9 y la emisividad 2 es 0,85. Esas serían las emisividades del problema. Se nos pide representar el problema con un circuito térmico equivalente, expresar los balances de energía que permitan calcular las radiosidades, calcular el flujo neto de calor por radiación entre ambas superficies grises y calcular el flujo de calor absorbido por las superficies negras. Entonces, abajo además nos dan el gráfico del factor de forma, donde más o menos nos especifican algunas cosas como el valor de X, el valor de Y y el valor de D. Entonces, eso lo vamos a utilizar más adelante para sacar los factores de forma. Ok, partamos haciendo la resolución. Ya. Entonces aquí en esta pantalla en blanco vamos a empezar a hacer la resolución. Primero que todo tenemos que empezar a hacer la letra A. Sí, en la letra A lo que nos piden básicamente es expresar el, el circuito térmico equivalente del problema. Entonces, para expresar este circuito térmico equivalente del problema, debemos recordar que ahora en el apartado de radiación ustedes deben haber visto que las superficies que son grises, que no son superficies negras, en realidad tienen asociado un valor en sí que se denomina radiosidad. Y eso está comprendido dentro del concepto de emisividad y todos los conceptos de radiación que básicamente ustedes vieron durante la cátedra. Entonces, dos superficies que van a ser grises y una superficie que es la suma de todas las superficies que comprenden el paralelepípedo, que van a ser superficies en el fondo negras. Y entonces, el circuito térmico equivalente constaría de la potencia emisiva de del primer, en el fondo, punto, en el fondo, la potencia emisiva que emana el primer cuerpo, tiene una resistencia térmica, ¿cierto? Que tiene un valor bastante definido que es 1 menos E1 dividido E1 por A1. Nótese que esta resistencia térmica es básicamente la que emana la radiosidad, ya que cuando la emisividad es 1, esa resistencia se nos transforma en 1, o sea, perdón, en 0, o sea, no hay resistencia. Aquí al lado puse J1, que sería la radiosidad 1. Obviamente esto está conectado con el cuerpo número 2, o sea, acá estaría la radiosidad 2, una
resistencia térmica, que es básicamente la que depende de la emisividad 2, ¿cierto? Y la potencia emisiva 2. La potencia emisiva 2. Obviamente la resistencia que está en el medio es una resistencia que depende de los factores de forma, que básicamente son lo que domina en el fondo el intercambio de calor entre dos superficies de radiación. Y el calor, este se denomina calor 1, este se denomina calor 2 y este se denomina calor 1-2, que sería en el fondo el que está pasando de 1 a 2. Ahora, que no se nos olvide que dentro de este recinto también hay unas superficies negras. Y entonces el circuito quedaría algo más o menos así. Donde esta punta sería la potencia emisiva 3, que sería de las superficies negras. Acá tendríamos la resistencia que depende de los factores de forma, factor de forma 2, 3 por el área 3, perdón, por el área 2. Y en el caso de al lado sería 1 dividido en el factor de forma 1, 2, 1, 3, perdón, por el área 1. ¿Por qué no los expresamos de otra manera? Se podría expresar fácilmente también considerando el factor de forma 3, 1 y el área 3, o el factor de forma 3, 2 y el área 3. Lo que pasa es que en realidad no tenemos el área 3. Entonces, como no tenemos el área 3, en el fondo no podemos utilizar esa área ya que es desconocida. Bien, acá, perdón, todavía no. Tenemos el calor 1,3, calor 1,3, y al lado sería el calor 2,3. 2,3. Lo interesante de acá es que tenemos que asignar valores al flujo de calor. Recuerden que el flujo de calor es un vector, perdón, no valores, sino que dirección y sentido. Entonces uno puede asumir la dirección y sentido que uno quiera, básicamente. Podríamos poner flechas hacia todos lados, similar a lo que se hacía cuando uno calculaba las intensidades de corriente del circuito eléctrico. Pero uno, después de hacer bastante ejercicio, entiende más o menos hacia dónde van los flujos. Además que recuerden que los flujos de calor van en función a las temperaturas, por lo tanto, ahí más o menos uno sabe hacia dónde van. Pero si lo ponen al revés, el mismo álgebra les va a decir que en realidad el flujo va en sentido contrario. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es poner los flujos en cualquier dirección, básicamente. Lo voy a poner de manera no aleatoria, pero los voy a poner en ese sentido. Y estos de acá los voy a poner hacia abajo. Sería básicamente los flujos de calor. Recordemos además que la potencia emisiva 1 es 0,9 y que la potencia emisiva 2 es 0,85. Ahí tendríamos básicamente la A, que nos pedía en el fondo representar el problema con un circuito térmico equivalente. Ok, vamos con la letra B. B. Pueden apoyarse básicamente desde volviendo el video, yo tengo mi apoyo por acá. Y entonces, lo que se hace acá es un balance de básicamente de los nodos. Entonces, en el nodo 1, vamos a tener que nuestro calor 1, por las direcciones que pusimos, era igual al calor 1,2, más el calor 1,3. Y si esto lo expresamos en función a nuestras radiosidades, potencias emisivas y resistencias térmicas equivalentes, vamos a llegar a la siguiente ecuación.
Si se dan cuenta, es simplemente tomar los dos extremos de los nodos, restarlos y dividirlos por su resistencia térmica equivalente. Esto sería igual a J1 menos EB3 dividido en 1, factor de forma 1, 3, área 1 más J1 menos J2 dividido en 1 sobre el factor de forma 1, 2 por el área 1. Entonces aquí tendríamos básicamente el nodo 1, que sería el primer nodo de izquierda a derecha. Vamos con el nodo 2, que sería el nodo donde está la radiosidad 2. Nodo 2. El nodo 2 entonces nos quedaría que calor 1, 2 es exactamente igual al calor 2 más el calor 2, 3. Entonces, J1 menos J2, que ese es el calor 1, 2, dividido en la resistencia térmica, que es la que depende de los factores de forma, y aquí va el factor 1, 2, el factor 2, 1, por el área 1, o el área 2, dependiendo de cómo lo pongan, J2 menos EBU2, dividido, esta es la resistencia que depende de las radiosidades, de las emisividades, perdón, 1 sobre emisividad 2, área 2, más la distancia entre estos dos nodos, nuevamente, que sería J2 menos la potencia emisiva 3, dividido 1 versus el factor de forma 2, 3, por el área 2. Tendríamos entonces el equivalente al nodo 2, y nos faltaría simplemente el equivalente al nodo 3, ya que tenemos que calcular básicamente cómo sería esto. Vamos con el número 3, nodo 3. El nodo 3 sería el nodo central de abajo, en el que está en el fondo la potencia emisiva 3, ahí en ese punto. Y entonces el nodo 3 lo único que nos dice es que el calor 1, 3 más el calor 2, 3 es igual a calor 3. Y entonces J1 menos EB3 dividido 1 sobre F13 a 1, que sería el calor 1, 3, más el calor 2, 3, que sería J2 menos EB3 dividido en 1, el factor de forma 2, 3, por el área 2, es exactamente igual al calor 3, que simplemente lo vamos a dejar como calor 3, ya que en el fondo no sabemos cuánto vale este calor 3. Tenemos entonces las ecuaciones, serían esta por acá, y también sería esta que voy a encerrar más abajo. Y además tenemos nuestras tres incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son J1, J2 y Q3. Esos serían el valor de nuestras incógnitas. Bueno, acabamos de resolver la letra B, que nos pedía en el fondo expresar los balances de energía que nos permitían calcular las radiosidades. Sigamos entonces con la letra C. Expresado los balances en el fondo expresado los balances, ¿cómo se llama?, de materia, de energía. Lo que nos sigue es empezar a calcular numéricamente estas cosas, porque tenemos un sistema de 3×3 que está expresado a nivel algebraico, pero no está expresado a nivel numérico. Y lo que nos faltaría entonces sería calcular los factores de forma. El factor de forma 1, 2 se saca del gráfico.
Y si ustedes van al gráfico y se dan cuenta que como este es un cuadrado de un metro cuadrado, entonces los lados miden 1 y la distancia de separación es 1, juntan básicamente todos estos tramos en ese perfil, en esa gráfica, ustedes van a encontrar que el factor de forma 1,2 en realidad es 0,2. Y aprovechando que la sumatoria de los factores de forma es igual a 1, entonces nosotros podemos saber que el factor de forma 1,3 es igual a 0,8. Ese se saca solamente de esta forma, ya que no lo podemos calcular ni lo podemos sacar tampoco del gráfico, debido a que básicamente no sabemos cuánto es el área 3, ni sabemos cuántos son los factores de forma dependientes de 3, y que 3 serían todas las superficies negras que tiene el recinto, que podemos considerar como superficies negras, que son las que faltan del paralelepípedo. Ahora lo que nos faltaría sería calcular las potencias emisivas, EB1, EB2 y EB3. Entonces, para calcular las potencias emisivas, ocupamos básicamente la ley de Stefan-Boltzmann. Potencias emisivas. ¿Qué es lo que nos decía la ley de Stefan-Boltzmann en el fondo? Lo que nos decía la ley de Stefan-Boltzmann es que la potencia emisiva era la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura a la cuarta, ojo que es la temperatura en Kelvin, y entonces, asumiendo que la constante de Stefan-Boltzmann es la conocida, 5,67 por 10 elevado a menos 8, y las temperaturas están bien transformadas en sus respectivas unidades de medida en Kelvin, no en Celsius. Recuerden que al estar a la cuarta ya se nos pierde la linealidad de la transformación. Ahora ya no es una transformación lineal y por lo tanto tenemos que sí o sí traspasarla a Kelvin. Podemos calcular que las potencias emisivas son la primera, 1354,62, la segunda, 881,90 y la tercera, 618,30. Ustedes se estarán preguntando por qué varían tanto si en realidad las temperaturas son bastante cercanas. Y eso básicamente tiene relación con que como están elevadas a la cuarta, en el fondo, como les decía, la linealidad se pierde un poco. Teniendo las potencias emisivas y teniendo las emisividades de los cuerpos, podemos calcular entonces cuánto serían el equivalente a la resistencia 1, a la resistencia 1,2, a la resistencia 1,3 y a la resistencia 2. Que estas serían las 4 resistencias que están actuando. La resistencia 1 sería 0,111, la resistencia 2 es 5, la resistencia 1,3 es 1,25, que ojo, esta es exactamente igual a la resistencia 2,3, y la resistencia número 2 sería 0,1764. Para los que no lo sepan, y para los que se estarán preguntando de dónde saqué esta nomenclatura de la resistencia 1, resistencia 1,2, resistencia 1,3, etcétera, lo voy a anotar abajo por un momento. La resistencia 1 es la resistencia 1 menos E1 dividido en E1 por A1, que sería la resistencia en el fondo del cuerpo 1 debido a su emisividad. La resistencia 1,2 sería 1 dividido en el factor de forma 1,2 por el área 1. Y la resistencia 1, 2, 3 sería la equivalente. En el fondo, esta es la resistencia y la nomenclatura es la que está en la parte superior derecha. Solamente para recordar cómo se llama esta resistencia. ¿Por qué lo expreso de esta forma? Bueno, básicamente, en realidad, porque nosotros, como necesitamos expresar el sistema de manera numérica, entonces tenemos que empezar
a formar estas tres ecuaciones que teníamos antes con los números, y es más fácil teniendo en cuenta estos valores de la resistencia y estos valores de las potencias emisivas. Entonces, esto tiene un trabajo algebraico bastante complejo y donde es muy fácil equivocarse. Así que les recomiendo que lo hagan con bastante calma y con la calculadora en mano, vayan calculando algunas cosas, álgebra, y escriban varias veces, ya que si de lo contrario, si intentan hacer el sistema de manera muy rápida, podrían llegar a equivocarse, y si se llegan a equivocar, podrían presentar algunos problemas. Entonces vamos con la primera ecuación. La primera ecuación, si la escribimos con números, ya no con potencias ni nada por el estilo, nos va a quedar 6,4,7 menos 9J1 es exactamente igual a 0,8J1 menos 494,64 más 0,2 veces J1 menos 0,2 veces J2. Esa sería la ecuación 1, la que escribimos de manera algebraica anteriormente, escrita con números, como el sistema de ecuaciones, con las incógnitas J1 y J2. Ahora, si nosotros tomamos esto y pasamos los números a un lado y las variables al otro, nos va a quedar. Voy a pasar los números al lado izquierdo. La suma de estos dos números sería 12659,34. Sería igual a 10 veces J1, 10 veces J1, menos 0,2 veces J2. Vamos con la número 2. La número 2, entonces, si la escribimos, es 0,2 veces J1, menos 0,2 veces J2, y eso sería igual a 5,667 veces J2, menos 4,997,43, más 0,8 veces J2. Si hacemos el proceso similar en este caso y en el fondo dejamos lo que es número en un lado y lo que es letras en el otro, que me faltó algo, ¿sí? ¿Sí? Además en menos 494,64. Dejaré los números para que queden positivos en el lado izquierdo. O sea, me va a quedar 500, o sea, 5.492,07. 07 es igual 6,6667 J2 menos 0,2 veces J1. Ahora, si se dan cuenta de estas dos ecuaciones, podemos sacar fácilmente cuánto vale J1 y J2 en un sistema de ecuaciones. Claro, con esta la metemos a la calculadora. Recuerden que su calculadora resuelve sistemas de ecuaciones. Su calculadora resuelve sistemas de ecuaciones. Entonces, con estas dos ecuaciones, dos incógnitas, no tenemos una tercera incógnita, podemos calcular cuánto vale J1 y cuánto vale J2. Si lo introducen en un sistema de ecuaciones, entonces les va a quedar que J1 es 1283,18 y que J2 es 862,26. Ahora, esto está en watt metro cuadrado, debido a las unidades de resolución del sistema. Pero ojo que la letra C nos pedía calcular el flujo neto de calor por radiación entre ambas superficies grises. ¿Ok? Entonces, el flujo neto de calor por radiación entre ambas superficies grises es Q12. Entonces, teniendo los valores, voy a borrar la pizarra ya que ya tenemos los valores. A lo que nos están pidiendo en la letra C es Q12. Q12. Q12 está anotado, era J1 menos J2 dividido
en la resistencia 1,2, que si lo bien lo recordamos, tenemos todos estos valores, ya los acabamos de calcular, 1283,18 menos 862,26 o 862,26, dividido en la resistencia, que esta resistencia era 5. El calor 1,2, por lo tanto, nos va a quedar 84,184 watts. Y este sería entonces la respuesta de la letra C, que sería básicamente el calor de intercambio entre las dos superficies. Ahora, en la letra D nos pedían el calor 3, o el calor absorbido por las superficies negras. Y nosotros teníamos una ecuación básicamente para el calor 3, que se expresaba de manera fácil, por así decirlo, en la tercera ecuación del tercer nodo, que para eso existe el tercer nodo, para calcular el Q3. Entonces, este Q3 era 0,8, J1, lo voy a expresar como estaba, menos 494,64, que era el calor que ya teníamos los valores, más 0,8 J2, es incógnita, entre comillas incógnita, menos 494,64. O lo que es igual, el calor 3, reemplazando todos los valores de J1 y el valor de J2, nos queda 727,07 watts. Y ese sería en el fondo el calor absorbido por las superficies negras. No hay mucho más que decir. Básicamente esta sería la ayudantía. Les pido perdón nuevamente por básicamente el error que tuve al en el fondo hacer la ayudantía. Me di cuenta en una grabación que no tenía una buena conexión a internet, y cualquier duda o consulta me la pueden enviar al mail, me la pueden enviar al WhatsApp, ya que todos tienen mi WhatsApp, o me la preguntan en una posterior ayudantía al respecto. Que tengan muy buena semana. Nuevamente pido perdón y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.